Senador, el mundo a esta hora comienza a digerir, aún no lo ha hecho totalmente, el triunfo de Donald Trump. ¿Para usted qué significa? A ver, Juan Guillermo, yo empiezo diciendo esto. Si yo hubiera sido ciudadano norteamericano, lo digo es para que no se creen confusiones, yo no hubiera votado ni por Trump ni por Hillary Clinton. Pienso que en los dos casos hay muchas razones pues, dentro de mi análisis para pensar que ninguno de los dos era deseable ni para Estados Unidos, ni para el mundo, ni para Colombia. Pero dicho eso, hay que también intentar entender el fenómeno. O sea, ¿por qué un personaje como Donald Trump, que repito, no es, a mi juicio, una persona que uno pueda defender y que además tiene una serie de conductas y de posiciones particulares absolutamente detestables, machista, racista, xenófobo, o sea, una serie de cosas bastante primitivas, digamos, como formas de pensamiento? ¿Cómo explicar que ese personaje haya sido capaz de ganar el respaldo del pueblo norteamericano hasta el punto de ganar la elección? Ese es, digamos, como el gran debate global. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que una persona así gane? Mi conclusión es esta. El pueblo norteamericano lleva por lo menos 30 años con su nivel de vida en picada. Mientras se concentra la riqueza en proporciones inauditas en una porción ínfima del país, clases medias y sectores obreros, trabajadores, vienen cayendo y cayendo y cayendo. Por ejemplo, apareció una nueva palabra en el léxico norteamericano desde hace años que se llaman los McJobs. McJobs se refiere, jobs es trabajo, y el Mac es de las hamburguesas, ¿no? Del McDonald's, que es una manera de llamar al mal trabajo, al trabajo de salario mínimo. Entonces hubo, por ejemplo, mucho trabajador de la industria, industrias que se perdieron por la globalización, que terminó en los McJobs. Entonces hay una situación de sufrimiento ciudadano, y los ciudadanos con muy buena razón responsabilizan a Washington, dicen ellos allá, que es el poder en Washington, el Senado, el Congreso, la Presidencia de la República, y a toda la clase política norteamericana, tanto republicana como demócrata. El establecimiento. El establecimiento todo. Entonces Trump monta un discurso que es muy rústico en lo que he mencionado, pero que también recoge sufrimientos ciertos de la gente, el desempleo, la corrupción de la clase política, etcétera, y se enfrenta al establecimiento. Primero derrota al establecimiento republicano y después derrota al establecimiento demócrata. O sea, que en buena medida allí lo que hay es un voto de castigo. O sea, un sector muy grande de la sociedad norteamericana castiga en la persona de Hillary Clinton, lo que está es castigando a toda la clase política y a todo el establecimiento norteamericano como una reacción de dolor y de cierto sentido de rabia ante el hecho de que su vida se ha venido deteriorando en todos estos años. Andrea. Senador, para Colombia, ¿qué implicaciones podría tener este triunfo de Donald Trump? En general, la política exterior norteamericana, que es una mala política a mi juicio, ha sido de carácter bipartidista. O sea, lo normal es que en Estados Unidos los asuntos de la macroeconomía, o sea, los asuntos fundamentales de la economía interna del país y global, son acuerdos de demócratas y republicanos. Y la política exterior diplomática, como la que pueden tener con Colombia, también suele ser, digamos, bipartidista. Sin embargo, pues hay la incertidumbre, estamos en un momento de incertidumbre. Por ejemplo, Obama ha venido respaldando el proceso de paz con las FARC. ¿Qué va a hacer Trump? Eso no está perfectamente claro. Sin embargo, yo tiendo a pensar que no va a haber cambios muy profundos por lo que he dicho del carácter bipartidista de esa política. Y en lo que tiene que ver ya, digamos, con el poder económico y la imposición de la globalización, en eso sí no tengo la menor duda de que Trump y Hillary Clinton y Obama son la misma cosa. Reacciones de algunos senadores hoy sobre el triunfo en la madrugada de Donald Trump. Pero, senador Robledo, usted ha hecho anteriormente unas críticas a la forma como Colombia venía agitando el tema de los tratados de libre comercio. De hecho, suscribió el de Estados Unidos, usted se opuso al de Corea, y Colombia tiene con muchísimos países del mundo. Pero resulta que Trump ha dicho voy a desbaratar eso. Entonces, también esa política de desbaratar los tratados de libre comercio, o por lo menos de revisarlos, de mirar qué mercancía llega a los Estados Unidos, que produce Estados Unidos y que no necesita que se ingrese, no necesita comprarla, sino el producto americano. Y la parte humana, la parte de los latinoamericanos, particularmente para hablar de nuestro subcontinente, que quieren que no los echen de los Estados Unidos. ¿Esas cosas van a ocurrir?
A ver, digamos esto, Juan Guillermo. Una vez estuve yo en Washington en la campaña contra el TLC con Estados Unidos y hablé con una congresista norteamericana. Y ella me decía, mire, senador, el problema que tenemos con el libre comercio y los TLCs es que les sirven a las élites muy poderosas de Colombia y de Estados Unidos y sacrifican los intereses del pueblo y de la clase media de Estados Unidos y de Colombia. Y con eso trabaja Trump y monta un discurso en ese sentido. Sin embargo, mi impresión es que el discurso es más de efectos electorales. Yo no veo realmente a Trump modificando la política del libre comercio de los Estados Unidos. Eso le significaría un estrellón con el verdadero poder económico de ese país, que no lo veo en eso. Vamos a ver qué termina sucediendo. Por el contrario, yo lo veo más bien exprimiendo más duros a pueblos como el colombiano y el latinoamericano como una manera de atender la crisis interna de los Estados Unidos y particularmente digamos, las exigencias de los grandes poderes económicos de ese país. Sobre esto habrá que esperar un poco, a ver qué veredicto nos dan las cosas, pero a mí no me sorprendería que Trump empiece a moderar muchas de las cosas que ha dicho y se vaya ajustando al establecimiento. Yo imagino que hoy los banqueros lo estarán llamando y le estarán diciendo, bueno, señor presidente, ya ganó, sí, no deje de hacer tanto ruido como ese que viene haciendo, porque hay que decir que el discurso de él es un discurso muy cargado de demagogia con el propósito de ganar, pero ya habiendo ganado, creo que se va a mover hacia la posición de Hillary Clinton. Carolina, ¿qué dicen los televidentes en redes? @Julián Melián, es inexplicable este suceso. ¿Acaso no saben quién es él? ¡Qué ignorancia! @Don Cavernícola, Donald Trump es un gran estratega que tiene que cambiar su visión del mundo si quiere de verdad tener un buen gobierno y durar estos 4 años. Moisés Hidrobo, Hillary ni Trump eran candidatos dignos. Gringos quisieron probar con un loco para salir de la locura en la que viven. Pierde así el mundo. Esas son las opiniones de nuestros televidentes a esta hora, Juan. Carolina, mil gracias. Senador, una última pregunta, se nos acabó el tiempo, con una respuesta muy breve. ¿Hay una rebelión en el mundo contra los políticos que representan la clase tradicional y el establecimiento? Hay dos rebeliones, Juan Guillermo. Una contra el modelo económico de la globalización neoliberal, porque es un modelo que está, repito, concentrando la riqueza excesivamente en manos de unos muy pocos y barriendo a los demás, y una reacción contra la clase política, que es la que ha montado en buena medida todo eso. Es un fenómeno global y no nos sorprendamos si crece y crece en los próximos años, y en Colombia yo lo estoy sintiendo. Voy a usar una palabra coloquial. Los colombianos y la gente del mundo está cada vez más mamada de una clase política que no le resuelve sus problemas y que se perpetúan los cargos. Senador Jorge Enrique Robledo, mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Bienvenido siempre.